¿Y eso qué es? Es un documental de las diferentes teorías de los psicólogos que más han influenciado en la historia para que nos ayude a nuestra clase de psicología, de historia de psicología. Y sabe que tiene espíritu. Yo le he tenido que mostrar que también tengo impulsos. Además, tengo que enfatizar que el instinto es la fuerza que determina todos los actos humanos. ¿Saben? Mi nombre es Sigmunda Freud. Voy a comenzar agradeciendo a todos por venir. Los he llamado de forma precipitada por la gravedad de la cuestión a tratar. El psicoanálisis, como tiene una reputación científicamente definida, no puede admitir divergencias porque cambiaría toda la teoría. Los he convocado hoy para solventar esta cuestión. No estoy exagerando ni una pista al referirme a una única fuerza impulsiva porque todos los movimientos y fenómenos pulsionales tienen un origen libidinoso. Así que presentemos las cosas como son para no usar eufemismos del pansexualismo freudiano. Entonces, digamos que el comportamiento se resuelve en un soporte pulsional de contenido libidinoso. Mientras ellos hablan de un comportamiento racional o moral, nosotros les recordamos las partes oscuras de sus conductas, como el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Ya en estos tiernos años infantiles, el niño tiene un deseo libidinoso hacia su madre, y al revés en el caso de la niña. Cuando su padre le impide la satisfacción de ese complejo, le provoca una agresividad que será fuente de conflictos psíquicos. El psicoanálisis describe al hombre como un ser que actúa por instintos, que solo le mueven los instintos y cuya esencia se basa en satisfacer instintos. Además, hablamos de los mecanismos de defensa, que son inconscientes, y la persona los usa para proteger al yo de la ansiedad. En la terapia curamos al paciente sus conflictos cuando liberamos la tensión reprimida que se ha ido acumulando porque no son conscientes del contenido instintivo que está oculto en el trasfondo de sus deseos. En estos momentos se escuchan voces de discrepancia sobre esta teoría, voces que ponen en peligro la ortodoxia fundamental y amenazan la unidad del movimiento. Espero que este no sea el caso de la profesora Alfreda Adler, a quien le daré la palabra a continuación. ¿Por qué Sigmunda se refiere a esa manera, Alfreda? porque es arrogante, pero para eso tenés que ver el documental. Querida y respetada Sigmunda Freud, aunque respeto y admiro su punto de vista, pienso que su disputa de escuelas es muy común a todos los movimientos científicos. Usted ha explicado el núcleo del psicoanálisis y comparto este punto de vista. Sin embargo, yo lo presentaría como un determinismo psíquico. Esto quiere decir de que las raíces del comportamiento del hombre son tanto biológicas como instintivas. Las acciones del hombre responden a un motivo impulsivo, jamás son efectos del azar ni de esa pretendida y ansiada libertad como dice usted. En donde difiero con Freud es en cuanto a la importancia que le da la libido. Pienso que no se pueden reducir los dinamismos instintivos del hombre a una única energía libidosa. También encuentro una cierta exageración en el dinamismo funcional instintivo descrito por Freud. Son de las teorías que hace Freud, ¿Pero por qué las hace? porque a ella no le gusta que estén en contra de ella. Sí, Yo pienso que sí. Los animales tienen instintos y su conducta se ve regida sobre ellos. Sin embargo, los humanos también tienen instintos, pero pueden luchar en contra de ellos o cambiarlos. Pueden domarlos o inclinarlos a otro tipo de interés. Si los hombres se regieran por sus instintos, la convivencia sería como estar dentro de una selva. No, el hombre se rige por un sentido comunitario que funciona como filtro de la intrepidez y frena los propios instintos. Actúa de forma de barrera las pulsiones internas para que ayude al hombre a actuar dentro de una comunidad. En el fondo, en nuestras más recónditas ambiciones existe un afán por hacerse valer socialmente y nos encontramos siempre en la lucha de querer ser el mejor y la frustración de no poder lograrlo. Frente a estas frustraciones, una dirección que se puede tomar como mecanismo de defensa es culpar todo lo malo que nos pasa a factores externos. Hay otra dirección que se podría tomar para responsabilizarse de estas acciones, de los propios fracasos o éxitos. Se adecua la voluntad del poder y de la autoestima a las capacidades y posibilidades. Con este proceder se camina hacia la autohigiene y se evita la utilización de los mecanismos de defensa, logrando conseguir una personalidad sana. Dicho esto, nuevamente me dirijo muy respetuosamente a la profesora Freud y reitero mi admiración más distinguida y agradezco que me hayan escuchado.
Entonces Freud habla de los instintos, ¿verdad? Sí, así es. Mientras Adler dice que el hombre controla los instintos. Y Freud también habla de lo extrovertido y de líbido. Sí, así es. Y luego Adler también puede ser, que puede ser introvertido. Ya. Agradezco a la profesora Adler por sus sinceros halagos, pero pienso que quizás es mejor que se damos la palabra a colegas de otras generaciones para que medien en esta controversia. Por ejemplo, usted misma, Carla Jung, ¿usted le importaría tomar la palabra? La verdad es que Freud solo quiere hablar de la extroversión y poner a los hombres en esta categoría, extroversión y la libido, como un tema del inconsciente, e incluso solo quiere relacionar la libido con lo sexual. La libido va más allá de lo sexual y hablo de la libido como un acto sexual, pero también como una necesidad. Por otro lado, viene la señorita Adler y habla como otro tipo de hombre, el introvertido. Dice que ellos miran hacia el interior de la personalidad y aquí el inconsciente instintivo pierde el predominio y deja pasar los requerimientos conscientes. En mi opinión, creo que la extroversión y la introversión no debe ser visto como uno o el otro, sino como dos cosas que se complementan. Una persona puede actuar de manera diferente dependiendo de motivos internos o externos, no solo por uno. Es decir, que los extrovertidos y los introvertidos no son dos tipos de personas, son dos maneras o hábitos que pueden actuar. Ahora, para estas intervenciones nos ponemos a pensar cuál es el tiempo principal para el hombre, el pasado o el futuro. Por un lado, los hechos del pasado pueden grabar en una persona ciertas actitudes y comportamientos a la acción que viene inducida por el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo toma en cuenta todo el pasado de la humanidad y condiciona al hombre de actuar de cierta manera a ciertas conductas y direcciones. Estas condiciones generales luego se individualizan por determinismo del inconsciente instintivo. Pero como el hombre necesita un proyecto de futuro, porque se debe proyectar a algo que le cause algún tipo de motivación o deseo general. Y es por eso que yo pienso que el hombre no tiene ni pasado ni futuro, sino pasado y futuro. Bueno, aquí intento resumir las intervenciones de la profesora Simita y Alfredo. La verdad, aunque el aire ya es un poco incómodo en esta sala, esta controversia se puede disminuir o aumentar con un simple y. En ellos no existe discrepancia, sino más bien complementariedad. Carla Jung nos da la actitud correcta para interpretar estos datos, ya que no se anula pero tampoco se rechaza. Es más, se confirma como un ángulo mayor de comprensión, ya que dice que el hombre no es solo subterráneo. Entonces yo tomaba la decisión de ir a la azotea del edificio. Aquí podemos ver toda una nueva perspectiva, una más amplia, la cual permite una nueva interpretación. Permítanme darles un ejemplo. Imaginémonos una ciudad. Debajo de ella hay tuberías de gas, de agua, tal vez alguna rata, pero aunque esta estructura esté en la ciudad, esto no es la ciudad. Pero esta también tiene grandes edificios, jardines, fuentes, calles, pero esto tampoco es la ciudad. La ciudad es todo y necesita de todo. Lo mismo sucede en el psicoanálisis. Este solo complementa la infraestructura, el subsuelo biológico de la misma, pero comete el error de limitarse diciendo que solo esto es el hombre. El psicoanálisis individual reduce al hombre al suelo psíquico. No se puede negar la dinámica afectiva y la enérgica instintiva, pero tampoco se puede limitar. Alfreda Adler nos enseña que la responsabilidad se ejerce sobre las acciones que caen bajo el dominio del sujeto. Luego el hombre, para ser responsable, ha de dominar los impulsos nacidos del instinto, de tal manera que la ecuación antropológica básica se formula de esta forma: el hombre es ser libre y responsable. Carla Jung intentó armonizar el pensamiento de Sigmund Freud y el pensamiento de Alfreda Adler, uniendo pasado y futuro, y que esto era el proyecto vital. Pero desde mi visión antropológica, el presente es lo primordial. El presente es el único tiempo existencial del hombre, porque exclusivamente en él resulta posible el ejercicio de la responsabilidad. Solo este admite la acción del hombre. En conclusión, desde el presente, el hombre es capaz de modificar el valor de su pasado y moldear su futuro. Del pasado tenemos la capacidad de reafirmar su vida o redimirla, en el arrepentimiento o colocarla o
darle valor y sentido con la aceptación de este, mientras que el futuro nos da la oportunidad de abrir las puertas hacia la realización. La vida tiene sentido gracias a que apunta a algo, y este algo es la muerte, porque esta otorga dirección. Pues bien, admirables maestras y distinguidas colegas, el psicoanálisis ha cumplido su tarea para recordarle nuevamente a la humanidad que también tiene espíritu. Gracias por su escucha y comprensión. Va, entonces Victoria Frank une las dos teorías de Freud y de Adler, ¿verdad? Sí, porque habla sobre cómo el líbido es la energía sexual y que si se reprime, como decía Adler, es donde nacen los complejos de Edipo. Y luego Victoria le da más énfasis al presente, ya que dice que es el único que realmente existe. Bueno, como todos ustedes pudieron ver, todo esto conduce a teorías variopintas y multicolores. Adler es un hereje del psicoanálisis, así que queda excluido de nuestro movimiento. Gracias y doy por terminado este congreso. Gracias por este video que me sirvió y sobre todo en cómo exponen esas señoritas sus diferentes teorías. De verdad, muchas gracias. No, hombre, ya sabes, ya cuando querrás, ¿oíste? Gracias, de verdad.